Cierra los ojos ahora mismo, sin detener el video. Solo deja caer los párpados y la mirada hacia adentro. Levanta el índice y el medio de una mano y apóyalos, sin presionar, sobre los párpados cerrados, con nada más que el peso natural de los dedos sobre esa piel fina. Sostén el contacto 3 segundos exactos, contando despacio. Retira los dedos, pero no abras los ojos todavía, y observa lo que aparece detrás de tus párpados. Manchas grises que se mueven sin forma fija, destellos que no vienen de ninguna lámpara ni de ninguna pantalla, un ruido visual que tu cerebro produce sin que un solo fotón externo haya tocado tu retina. Quédate ahí un instante más, sin nombrarlo todavía, solo mirando ese ruido que tu propia corteza fabrica desde dentro. Puedes abrir los ojos. Lo que acabas de ver era tu corteza visual disparando por cuenta propia, generando actividad eléctrica idéntica en naturaleza a la que usa para procesar el mundo cuando hay luz real entrando en tu ojo, solo que ahora no había ninguna. Esa misma corteza, esta noche, va a hacer algo parecido durante horas, con más intensidad y más consecuencia de la que acabas de sentir, mientras el resto de tu cuerpo permanece inmóvil y nadie, ni siquiera tú, estará mirando. 3 segundos de presión sobre un párpado cerrado bastan para que tu cerebro invente luz donde no la hay. Y sin embargo, la creencia extendida es que, durante las horas de sueño, ese mismo órgano se apaga, descansa, entra en una especie de pausa general, como una casa donde se cortó la electricidad. Los registros de actividad eléctrica cerebral durante el sueño muestran exactamente lo contrario. Hay tramos de la noche en los que ciertas regiones del cerebro consumen tanta energía metabólica, y a veces más, que en pleno día despierto. La intuición de que dormir es apagar algo fue calibrada por lo único que puedes observar sin instrumentos, un cuerpo inmóvil y unos ojos cerrados. Y esa intuición, calibrada para lo que ves desde afuera, se rompe en cuanto alguien mide lo que ocurre adentro. ¿Qué hace entonces un órgano que gasta energía a manos llenas mientras tú no percibes absolutamente nada? Antes de responder qué hace tu mente mientras duermes, hay que entender qué es, físicamente, lo que se reorganiza cada noche. Tu cerebro no es un archivo que guarda copias de lo vivido, ni una biblioteca donde cada recuerdo ocupa un estante fijo. Es una red de aproximadamente 86.000 millones de neuronas, y cada una de ellas puede sostener miles de conexiones con otras, llamadas sinapsis, que funcionan como diminutas resistencias variables. Cada vez que una señal pasa por una sinapsis y esa señal resulta relevante, la resistencia de ese punto de contacto baja un poco, deja pasar la corriente con más facilidad la próxima vez. Eso, a escala de una sola conexión, es lo que los neurocientíficos llaman potenciación sináptica, y es la base física, medible, de lo que tú llamas aprender algo. El problema es que esa potenciación no se detiene sola. Cada hora despierto, mientras hablas, lees, discutes, decides, memorizas un número de teléfono o simplemente prestas atención a algo, miles de sinapsis en tu corteza se van fortaleciendo, bajando su resistencia, exigiendo más energía para mantenerse activas. Si ese proceso continuara sin freno, indefinidamente, tu cerebro llegaría a un punto de saturación. Todas las conexiones fuertes, ninguna diferencia real entre lo importante y lo irrelevante, un sistema tan sensible a todo que dejaría de ser sensible a nada en particular, como un amplificador de sonido llevado al límite hasta que todo se convierte en el mismo ruido distorsionado. A eso, en ingeniería de señales, se le llama saturación, y es un límite físico, no una metáfora. Cualquier sistema que solo suma señal sin nunca restarla, colapsa. Aquí aparece el dato que probablemente nadie te ha explicado con esta precisión. En 2003, el neurocientífico Giulio Tononi, entonces ya al frente de lo que hoy es el Instituto Wisconsin para el Sueño y la Consciencia, junto con su colaboradora de años, Chiara Cirelli, en la Universidad de Wisconsin-Madison, publicó una hipótesis que cambió la pregunta de fondo sobre ¿para qué sirve dormir? Antes de ellos, la explicación dominante era que el sueño servía sobre todo para fortalecer recuerdos, para grabar más profundo lo aprendido. Tononi y Cirelli propusieron lo contrario en un punto clave. Gran parte del sueño, específicamente las fases de ondas lentas, sirve para debilitar, de forma selectiva y proporcional, la fuerza acumulada de las sinapsis durante la vigilia. No borrar el recuerdo. Volver a poner el volumen general en un nivel donde las diferencias relativas, lo que sí importó frente a lo que fue ruido de fondo, puedan seguir siendo distinguibles al día siguiente. Aquí conviene la frase más simple y precisa que se puede decir sobre lo que es,
Físicamente, tu cerebro. No es un disco duro que archiva copias fijas de lo vivido. Es una red de resistencias variables que cada día se satura de señal y cada noche necesita volver a calibrarse cerca de un punto de referencia para poder seguir distinguiendo señal de ruido al día siguiente. Esa frase contiene, comprimido, todo el mecanismo que sigue. La hipótesis de la homeostasis sináptica, ese es su nombre técnico, no quedó en el terreno de la especulación. Se apoya en mediciones concretas. Electroencefalogramas que muestran cómo la llamada actividad de ondas lentas, oscilaciones eléctricas lentas y amplias que dominan las primeras horas de sueño profundo, es máxima al principio de la noche, cuando la saturación sináptica acumulada durante el día es mayor y va bajando de forma progresiva conforme avanza la noche, como una aguja que desciende a medida que el sistema se descomprime. En estudios posteriores con animales, Cirelli y su equipo encontraron marcadores moleculares directos de esa reorganización, proteínas asociadas a la fuerza de la conexión sináptica que aumentan durante la vigilia y disminuyen de forma medible durante el sueño, en el mismo tejido cerebral, en las mismas horas en que el electroencefalograma marca esas ondas lentas. Si este mecanismo te cambia la forma de mirar lo que ocurre detrás de tus propios párpados cerrados, suscríbete al canal y deja tu me gusta en este video, para que sigamos abriendo, con esta misma precisión, los procesos reales que tu cuerpo ejecuta sin pedirte permiso. Pero reducir esto a un cerebro que simplemente descansa sigue siendo impreciso, porque en paralelo a la reorganización sináptica ocurre otro proceso, distinto y complementario, que no se descubrió mirando electricidad, sino mirando líquido. Alrededor de tu cerebro y dentro de él circula un fluido, el líquido cefalorraquídeo, que baña el tejido nervioso y, entre otras funciones, se encarga de retirar los residuos metabólicos que la propia actividad neuronal genera. Durante décadas se asumió que esa limpieza era más o menos constante, día y noche, sin variación relevante. En 2013 esa suposición se derrumbó con datos. El mecanismo se despliega en el tiempo en 3 capas, y cada una involucra un principio físico distinto que gobierna, de forma literal, lo que ocurre dentro de tu cráneo. La primera capa ocurre en segundos y se rige por un principio simple, de gradiente. Toda sustancia disuelta se mueve, de forma espontánea, desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, sin que nadie tenga que empujarla, solo por la diferencia misma de concentración. Cuando estás despierto, tus neuronas producen de forma continua subproductos de su propio metabolismo, entre ellos una proteína llamada beta-amiloide, que se acumula en el espacio diminuto que separa una célula de otra, el espacio intersticial. Ese espacio, mientras estás despierto, es estrecho, comprimido, como un pasillo lleno de gente, donde cualquier cosa que sueltes al suelo queda atrapada entre los pies de los demás sin poder desplazarse. La segunda capa ocurre en minutos, y es donde interviene el hallazgo central de este script. En 2013, Lulu Xie, junto con Hongyi Kang, y bajo la dirección de Maiken Nedergaard, en el Centro Médico de la Universidad de Rochester, publicó en la revista Science un experimento que medía, en tiempo real, con microscopía de 2 fotones, el tamaño físico del espacio intersticial del cerebro en ratones despiertos frente a ratones dormidos o anestesiados. El resultado fue una cifra que conviene relativizar para sentir su peso real. El espacio entre las células cerebrales se expande hasta un 60% durante el sueño, comparado con el estado de vigilia. Para que esa cifra tenga cuerpo, imagina un pasillo de 1 metro de ancho que, sin mover ni una sola pared, sin ninguna obra de construcción, pasa a medir 1,60 m apenas por el hecho de que dejaste de caminar por él. Ese ensanchamiento no es decorativo. Multiplica la velocidad a la que el líquido cefalorraquídeo puede fluir a través del tejido, arrastrando consigo en ese mismo movimiento la beta-amiloide y otros residuos metabólicos disueltos en el camino. Ese sistema de canales, descrito por el mismo equipo un año antes bajo el nombre de sistema linfático, en referencia a las células gliales que lo sostienen y a su parecido funcional con el sistema linfático del resto del cuerpo, funciona por un mecanismo de flujo convectivo, no de simple difusión pasiva. El líquido no solo se filtra al azar, es empujado en una dirección preferente por la pulsación misma de las arterias cerebrales, el mismo latido que sientes en la muñeca cuando te tomas el pulso, actuando aquí como una bomba minúscula que empuja el fluido a través de canales que rodean cada vaso sanguíneo. Xie y Nedergaard registraron que la eliminación de beta-amiloide inyectada de forma experimental ocurría al doble de velocidad en animales dormidos que en animales despiertos. El propio latido de tu corazón, mientras duermes,
es una de las fuerzas físicas que limpia tu cerebro. La tercera capa, la sistémica, es la que conecta las dos anteriores en un solo relato coherente y explica por qué esto le importa a todo tu cuerpo, no solo a tu memoria. Una corteza que no logra downscaling sináptico suficiente amanece con un umbral de disparo neuronal alterado, más ruido de fondo, menos capacidad de distinguir la señal relevante entre miles de estímulos simultáneos, algo que se ha medido en pruebas de atención sostenida tras la privación de sueño, y un cerebro cuyo espacio intersticial no llegó a expandirse lo suficiente, porque el sueño profundo fue corto o fragmentado, acumula beta-amiloide y otros residuos a un ritmo mayor del que logra retirar, noche tras noche, en un desbalance que, sostenido durante años, se ha asociado en estudios longitudinales con marcadores tempranos de deterioro cognitivo. Ninguna de las dos capas actúa sola. La reorganización eléctrica de la sinapsis y la limpieza física del líquido intersticial ocurren en la misma ventana temporal, coordinadas por las mismas fases de sueño profundo, como dos turnos de un mismo mantenimiento nocturno que comparten el mismo horario porque necesitan las mismas condiciones para operar. Ahora compara esto con lo que costaría replicarlo fuera de tu cuerpo. Un centro de datos que aloja miles de servidores necesita, para mantenerse operativo sin degradarse, ventanas de mantenimiento programadas, casi siempre de madrugada, cuando el tráfico de usuarios cae al mínimo. Rutinas de limpieza de memoria conocidas como recolección de basura, que retiran del sistema los datos que ya no se usan pero siguen ocupando espacio, y sistemas de refrigeración líquida que circulan por tuberías alrededor de cada procesador para retirar el calor residual de la computación, evitando que el sistema se sature y falle. Instalar y mantener esa infraestructura de refrigeración líquida en un centro de datos mediano cuesta cifras que se cuentan en millones de dólares, y la ventana de mantenimiento de software, calculada para no interrumpir el servicio, se mide en minutos por noche, ejecutada por decenas de ingenieros que la diseñan, prueban y corrigen durante meses. Tu cerebro ejecuta, cada noche, sin ingenieros, sin factura eléctrica adicional más allá de la comida que ya comiste, sin interrupción de un servicio que de todas formas suspendes al dormir. Dos procesos equivalentes en función, uno eléctrico y otro hidráulico, en un plazo de 7 a 9 horas, con una precisión de sincronización entre ambos que ningún centro de datos del mundo necesita igualar, porque ningún centro de datos tiene que sobrevivir con el mismo hardware durante 80 años. Suscríbete y deja tu me gusta si quieres que la próxima entrega de esta serie desarme con el mismo nivel de detalle. Otro mecanismo que tu cuerpo ejecuta todos los días sin que nadie te lo haya explicado antes. Ahora piensa en lo que ocurre cuando esa doble rutina de mantenimiento se acorta o se interrumpe noche tras noche, semana tras semana, que es exactamente lo que le pasa a buena parte de la vida adulta moderna. Aquí conviene pensarlo como un problema de entropía, en el sentido físico estricto del término. Todo sistema que recibe entrada de energía y de información sin un mecanismo que reordene periódicamente esa entrada tiende, de forma espontánea, hacia un estado de mayor desorden, menos diferenciado, más parecido a ruido uniforme que a una estructura con jerarquías claras. Tu corteza cerebral, sometida a estímulo constante durante la vigilia, es exactamente ese tipo de sistema. El sueño de ondas lentas y la expansión linfática no son un lujo añadido a la biología, son el mecanismo que revierte, de forma activa y con gasto energético real, esa deriva hacia el desorden que la propia actividad despierta genera sin remedio. La primera noche de sueño insuficiente, el efecto es casi invisible. Una ligera lentitud para encontrar una palabra, una irritabilidad que atribuyes al café que faltó o a la reunión que salió mal. En la primera semana de sueño recortado de forma sostenida, algo que en estudios de laboratorio se ha replicado, limitando a los participantes a 5 o 6 horas de sueño por noche durante varios días consecutivos, aparecen fallos medibles de atención sostenida, lapsos de microsueño involuntario durante tareas simples y una sensación difusa de niebla mental que casi nadie conecta con la causa real, porque no hay una hora exacta en la que la niebla empezó, solo una acumulación silenciosa. Ese síntoma, la dificultad para concentrarte en algo que hace un mes te resultaba trivial, y esa otra sensación, la irritabilidad que aparece sin un motivo puntual que la justifique, casi siempre se atribuyen a estrés, a carácter, a una mala época, cuando en una fracción real de los casos son la lectura directa de una red sináptica que no logró su downscaling nocturno y un espacio intersticial que no tuvo tiempo suficiente para expandirse y limpiarse.
La creencia común dice que el cansancio mental de la tarde, la dificultad para concentrarte, el mal humor sin causa aparente, son fallas de carácter o falta de voluntad. Lo que el mecanismo revela es que, en buena parte de esos casos, son la lectura directa de una red que no completó su mantenimiento físico la noche anterior, un límite medible, no una falla moral. En una escala de meses y años, la privación de sueño sostenida se ha asociado, en estudios longitudinales sobre poblaciones humanas, con una acumulación medible de beta-amiloide en regiones corticales concretas, y con un desempeño más bajo en pruebas de memoria episódica, el tipo de memoria que te permite recordar no solo un dato, sino el contexto en el que lo aprendiste. Para sentir la magnitud real de esa escala temporal, compárala con la que gobierna la erosión de una costa. Un solo día de oleaje no cambia el perfil de un acantilado de forma visible, pero la misma agua, actuando noche tras noche sobre la misma roca durante años, termina redibujando la línea entera de la costa. Nadie ve el acantilado moverse en un día. Todos ven, al cabo de los años, que ya no es el mismo acantilado. Con tu cerebro y la falta crónica de mantenimiento nocturno ocurre exactamente esa misma clase de proceso. Lento, acumulativo, invisible mientras sucede y evidente solo cuando ya avanzó. Cuéntame en los comentarios a qué hora te acostaste anoche y cuántas horas calculas que dormiste sin ninguna interrupción, porque esa segunda cifra, la de las horas continuas, dice más sobre el mantenimiento real de tu cerebro que la primera. Lo que hace tu mente mientras duermes no se limita, sin embargo, al tejido donde ocurre el aprendizaje y la memoria. La expansión del espacio intersticial y el flujo linfático dependen de un gradiente de presión generado, en parte por el pulso cardíaco y por el propio ritmo de tu respiración, que actúa como una bomba secundaria empujando el líquido cefalorraquídeo en cada ciclo. Eso significa que el sistema respiratorio, que nadie asocia de forma intuitiva con la limpieza cerebral, participa de manera directa, mecánica, en el proceso. Estudios con resonancia magnética han mostrado que las oscilaciones lentas del líquido cefalorraquídeo, ese mismo fluido que ahora sabes que arrastra residuos fuera de tu cerebro cada noche, están acopladas al ritmo respiratorio durante el sueño profundo, de forma parecida a como una marea depende tanto de la luna como del viento que sopla sobre la superficie del agua en ese momento exacto. Un campo, el de la presión hidrostática dentro de tu cráneo, que existe simultáneamente en cada punto donde hay líquido capaz de transmitir esa presión y que se modifica con cada latido y cada respiración, sin que tú lo decidas ni lo sientas. Esto conecta con un sistema que el título de este script no anticipaba: tu sistema inmunológico. Las mismas fases de sueño profundo en las que ocurre el downscaling sináptico y la expansión linfática coinciden con picos medibles en la liberación de ciertas citoquinas, moléculas de señalización inmune, y con una consolidación más eficiente de la memoria inmunológica adquirida tras una vacuna, un hallazgo replicado en estudios donde se comparó la respuesta de anticuerpos entre personas que durmieron con normalidad y personas privadas de sueño la noche posterior a recibir una vacuna. El mismo proceso que reorganiza tu memoria de hechos y limpia residuos metabólicos parece compartir ventana temporal y en parte maquinaria molecular con el proceso que consolida tu memoria de defensas. Aquello que sentiste al presionar tus párpados al inicio de este script, ese ruido visual sin fuente externa, ocurre de forma mucho más elaborada durante las fases de sueño con movimientos oculares rápidos, el sueño REM. La corteza visual se activa de manera espontánea, generando patrones de actividad que en algunos estudios de imagen cerebral se parecen, en su distribución, a los que produce la visión de una escena real, mientras los ojos, bajo los párpados cerrados, se mueven en direcciones que coinciden en el tiempo con la narrativa del sueño que la persona reporta al despertar. Nadie sabe todavía, con precisión completa, por qué el sistema visual necesita ensayar así, sin entrada externa, pero el hecho de que lo haga durante la misma ventana en la que ocurre buena parte de la consolidación de memoria emocional sugiere que ese ruido interno no es un efecto secundario sin función, sino parte del mismo mantenimiento que ya conoces. Para poner esto en la escala evolutiva que le corresponde, conviene un contraste de órdenes de magnitud. La agricultura, la luz artificial, los horarios de trabajo fijos que ignoran el ritmo solar, la posibilidad de quedarte despierto hasta tarde bajo una lámpara, tienen, como mucho, 10.000 años de existencia en la historia de tu especie. El sistema de homeostasis sináptica y la arquitectura del sueño de ondas lentas, en cambio, se encuentran, con variaciones,
en mamíferos cuya línea evolutiva se separó de la tuya hace decenas de millones de años, y rasgos básicos de la necesidad de sueño aparecen incluso en organismos mucho más simples, lo que sugiere una historia evolutiva de cientos de millones de años. Dicho de otra forma, tu cuerpo lleva practicando este mantenimiento nocturno un tiempo miles de veces mayor que el que lleva existiendo cualquiera de las condiciones modernas que hoy se lo impiden. No es un consejo de bienestar disfrazado de ciencia. Es la línea base que la vida moderna recortó, sin pedirle permiso a una maquinaria que no fue diseñada para operar con menos horas de las que siempre tuvo. Todo esto tiene una implicación práctica concreta, y conviene decirla con precisión, no como una lista de buenos hábitos, sino como instrucciones que se derivan directamente del mecanismo descrito. La primera hora y media de sueño concentra la mayor proporción de sueño de ondas lentas de toda la noche, así que interrumpir el sueño de forma repetida durante ese primer bloque, por ejemplo con alarmas parciales, notificaciones o luz encendida por unos minutos, tiene un costo desproporcionado frente a interrumpir de igual forma una hora más tardía de la madrugada, porque en ese primer bloque es donde la actividad de ondas lentas, y con ella el downscaling sináptico, alcanza su punto más alto. La razón física es directa. Cuanto mayor fue la saturación sináptica acumulada durante el día, mayor es la amplitud de las ondas lentas necesarias para revertirla, y esa amplitud máxima ocurre precisamente al inicio del sueño, cuando la deuda del día es más alta. La temperatura corporal también importa aquí, y no de forma decorativa. El descenso de la temperatura corporal central que ocurre de forma natural al anochecer facilita la vasodilatación periférica y parece favorecer la amplitud de las ondas lentas registradas en electroencefalograma, así que dormir en un ambiente cálido, por encima de lo que tu cuerpo necesita para dejar caer esa temperatura central con normalidad, reduce de forma medible la proporción de sueño profundo de la noche, no por una cuestión de comodidad, sino porque el propio gradiente térmico entre el núcleo y la piel de tu cuerpo forma parte del mecanismo que dispara y sostiene esas ondas. Una habitación fresca no es una preferencia estética, es una condición física que tu sistema nervioso usa como parte de la señal para iniciar el proceso completo. El alcohol, con su efecto sedante inicial, engaña a la percepción subjetiva de haber dormido profundo, pero suprime de forma medible la actividad de ondas lentas en la segunda mitad de la noche y fragmenta los ciclos posteriores, lo que en la práctica significa menos downscaling sináptico real y menos tiempo de expansión intersticial sostenida, aunque la persona reporte, al despertar, la sensación contraria. La señal de que el mecanismo descrito está realmente activo no es cuánto tiempo pasaste con los ojos cerrados, es la proporción de ese tiempo que tu cuerpo logró sostener en sueño profundo ininterrumpido, algo que hoy puede aproximarse, sin perfección pero con utilidad razonable, con dispositivos que registran variabilidad de frecuencia cardíaca y movimiento durante la noche. Para quien tiene limitaciones de horario, trabajo por turnos o insomnio de causa médica, el mecanismo sigue siendo el mismo, aunque la ejecución cambie. Concentrar el bloque de sueño más largo posible en una sola ventana continua, en lugar de fragmentarlo en siestas dispersas a lo largo del día, favorece que al menos una parte de la noche alcance las fases de ondas lentas más profundas, porque esas fases tardan minutos en instalarse y se pierden con facilidad si el sueño se corta antes de tiempo. Esto no sustituye ninguna evaluación médica de un trastorno del sueño diagnosticado. Solo describe qué condiciones favorecen, en términos físicos, el mecanismo que este script ha descrito. Nada de esto exige disciplina extraordinaria ni rituales complicados. Exige, sobre todo, dejar de interrumpir un proceso que tu cuerpo ya sabe ejecutar solo, siempre que se le den las condiciones mínimas de continuidad, oscuridad y temperatura que ha usado durante millones de años. Hay algo que la ciencia todavía no sabe explicar del todo, y conviene decirlo sin que eso debilite nada de lo anterior. ¿Por qué la consolidación de ciertos recuerdos parece favorecer selectivamente unos contenidos sobre otros durante el sueño? ¿Por qué algunas experiencias emocionalmente intensas parecen procesarse de forma distinta a los datos neutros? Sigue siendo un área activa de investigación sin consenso cerrado. No saber exactamente ese detalle no cambia lo que sí está firmemente establecido, que tu cerebro reorganiza su propia estructura física y limpia sus propios residuos metabólicos cada noche mediante mecanismos medibles, y que esa incertidumbre puntual sobre el detalle fino es, en sí misma, parte honesta de cómo avanza el conocimiento sobre algo que ocurre dentro de tu propio cráneo cada noche de tu vida. Durante siglos, la quietud de un cuerpo dormido se interpretó como ausencia, como un vacío temporal entre un día y el siguiente.
un paréntesis biológico que había que tolerar. Lo que la física del líquido cefalorraquídeo y la electricidad de una sinapsis muestran, cuando se miden con suficiente precisión, es lo contrario. La inmovilidad que ves desde afuera de un cuerpo dormido es la superficie tranquila de un sistema que, por dentro, ejecuta en paralelo una obra hidráulica y una reforma eléctrica de sí mismo, sin pedir permiso, sin que ninguna voluntad consciente lo dirija, exactamente porque ninguna voluntad consciente podría hacerlo con esa precisión. No hay una versión de ti despierto, por disciplinado o inteligente que sea, capaz de decidir manualmente qué sinapsis debilitar un poco esta noche o cuánto debe expandirse el espacio entre tus neuronas para que el líquido arrastre lo que sobra. Esa tarea exige justamente lo que la vigilia no puede ofrecer: la ausencia de la propia interferencia consciente, el mismo tipo de silencio que necesita un instrumento de precisión para calibrarse. Un silencio que no es la falta de trabajo, sino su condición de posibilidad. Dormir no te aparta del mundo físico que rige el resto de tu cuerpo despierto. Es, de las pocas horas del día, la que ese mundo físico usa sin ninguna resistencia de tu parte.